habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente,
Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a hacer rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Le presentamos A Través de la Biblia. Nos encontramos hoy, amigo oyente, en el capítulo 28 del libro de Proverbios. Nos quedan 2 estudios más en este libro, por lo menos esperamos poder completarlo en ese período. El versículo 1, pues, de este capítulo 28 nos dice lo siguiente: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El pecado, amigo oyente, a pesar del punto de vista que pueda tener el hombre acerca de él, coloca a las personas siempre en un temor permanente, y estas personas viven en un tiempo donde se condenan a sí mismos. Esta es una condenación propia. En cierta ocasión se encontraba un joven escuchando a un predicador que explicaba la Biblia. Por la forma en que él se estaba defendiendo, el predicador se dio cuenta que este joven estaba viviendo en pecado con una muchacha. Él comenzó a defender lo que estaba haciendo aún antes de que alguien le acusara por ello. El predicador nunca dijo nada de lo que este joven estaba haciendo, pero la conciencia de él, de una forma u otra, lo motivaba a defenderse a sí mismo. Y aquí leemos: huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie se había puesto a señalar a este joven, ya que el predicador ni sabía quién era él. Sin embargo, este joven sintió su pecado y pensó que debía defenderse. Estaba allí. Mas el justo está confiado como un león.
Si el hombre no es culpable, entonces, amigo oyente, puede hablar sin dificultades. Es cuando esta persona es culpable que tiene esta clase de pensamientos. Psicológicamente, eso se indica como complejo de culpabilidad. Todos nosotros tenemos un complejo de culpabilidad. Cierto psicólogo dijo en cierta ocasión, cuando escuchó a un predicador hablar acerca del complejo de culpabilidad en un estudio bíblico, que uno tendría que hablar mucho más sobre esto. Habría que enfatizarlo más. Este hombre dijo que el complejo de culpabilidad es parte de una persona como lo es su brazo derecho, y uno no puede librarse de ello simplemente por desear hacerlo. Hay muchas personas que intentan hacer eso. Y este psicólogo dijo que él y sus colegas pueden mover este complejo de un lado a otro, cambiándolo de posición, pero nunca lo pueden eliminar. Otros psicólogos, aquellos que no creen en Dios, le pueden decir a una persona, usted es muy religiosa, y su religión le está dando a usted un complejo de culpabilidad. Lo que usted tiene que hacer es salir a la calle, irse a un bar y conquistar a un miembro del sexo opuesto. Bueno, ¿por qué dicen eso? Dicen eso porque es algo malo. Esa es la razón por la cual lo dicen. Y uno nunca escucha a uno de estos psicólogos diciendo, bueno, váyase a su casa y coma una buena cena y esté seguro de dormir bien esta noche. Ellos no hacen eso. Dicen la otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen eso en el corazón. Esa cosa terrible que se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. El complejo de culpabilidad. Bueno, vamos a destacar algunos de los puntos sobresalientes de este capítulo 28 de Proverbios y vamos a leer ahora el versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley. Eso quiere decir la palabra de Dios. Porque hasta el tiempo en que Salomón escribió estos proverbios, todo esto se llamaba ley. Aquí se incluían el libro de Josué, el libro de Jueces, y eso era todo. También, por supuesto, había muchos salmos que David había escrito y que estaban siendo utilizados entonces. Así que todo esto se llamaba la ley en ese entonces. Lo que Dios está diciendo en este versículo es lo siguiente. Si usted quiere que Dios lo escuche a usted, entonces usted debe escucharle a Él primero. Él nos dejó eso bien en claro. Él no escucha la oración de los impíos. Hay algunos que opinan que cuando el hombre impío se encuentra en dificultades, porque algún hijo está enfermo, él puede ir de una manera muy sentimental a Dios y pedirle que ayude a su hijo o a su hija a recobrar su salud. Mejor sería que este hombre buscara a un amigo que es temeroso de Dios para que ore por su hijo o por su hija. Y por cierto que esperamos que el Señor pueda curarlos. Pero Dios no va a escuchar la oración del hombre impío porque Dios dice que Él no hace eso. El apóstol Pedro, allá en su primera epístola, capítulo 3, versículo 12, nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos indica de una manera muy clara cuál es la posición que Él ocupa. Y aquí se nos está diciendo que la oración del impío es una cosa abominable ante Dios. Resulta un pecado ante Dios. Ahora el versículo 10 de este capítulo 28 nos dice, el que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. Esta es una ley de Dios que opera en este mundo, y usted puede descubrir eso al leer las páginas de la palabra de Dios. Usted puede encontrar una y otra vez ejemplos de lo que aquí se menciona. Por ejemplo, podría tomar usted la vida de David. Lo que él hizo trajo un escándalo a su propia familia y a su hogar. Ahora, la primera parte del versículo 11 nos dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión. Una de las cosas acerca del rico es que las riquezas alimentan su orgullo y su engreimiento. Es algo que sucede en una forma natural, digamos, a esta gente. Y usted en el día de hoy puede escuchar a un hombre rico dar un testimonio en un banquete, especialmente si es un banquete destacado. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez a un hombre pobre, sencillo, ordinario, dar un testimonio? Usted puede escuchar a los grandes hombres de este mundo dando testimonios aún delante de los presidentes de las naciones. Pero, ¿ha escuchado usted alguna vez que una persona común y sencilla presente su testimonio? Pero notemos lo que nos dice Dios en el versículo 11 de este capítulo 28 de Proverbios. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña.
Ese hombre pobre quizás sea pobre según las cosas de este mundo. Los pobres de este mundo, sin embargo, son ricos en fe. Y ese hombre pobre puede escuchar el testimonio que está dando ese hombre rico y saber que es algo vacío, que todo es una apariencia falsa y fingida, sin realidad. Y aun si eso fuera real, le faltaría ese sentido de discernimiento y entendimiento de las cosas espirituales. Posiblemente usted haya tenido oportunidad de asistir a un banquete donde un hombre rico es quien da su testimonio. Este hombre destacado en los negocios se levanta y habla a los demás y dice ciertas cosas. Y luego puede ver en la audiencia a personas que tienen verdadero discernimiento espiritual, que bajan la cabeza porque les da vergüenza escuchar las cosas que este hombre dice. Este proverbio, pues, que tenemos aquí es algo realmente bueno, y un proverbio que por lo general no recibe la atención debida. Ahora el versículo 13 dice, «El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia». Este es un gran versículo, amigo oyente. Usted como creyente puede tratar de ocultar sus pecados. Y eso, amigo oyente, es una práctica bastante común entre los creyentes de la actualidad. Uno puede encontrar en muchas iglesias en la actualidad que se le coloca una simple venda de silencio sobre el cáncer del pecado. A esta gente no le gusta hablar acerca de eso. Ellos aparentan ser perfectos uno ante el otro, lo que quiere decir que piensan que son muy buenos. Pero aquí se nos dice, «El que encubre sus pecados no prosperará». Y los creyentes en el día de hoy deben saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos estamos refiriendo a una confesión pública del pecado. Esto es un asunto entre usted y el Señor, pero es algo con lo cual usted debe tratar. Creemos que es una gran equivocación el tratar de aparecer ante los demás como si uno no tuviera ningún pecado. Aquí leemos, «Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia». ¡Cuán maravilloso es esto! Ahora el versículo 14 dice, «Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal». Este es otro proverbio maravilloso. Esto es lo que quiere decir el andar en el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que su corazón está abierto hacia Dios todo el tiempo. Lo opuesto a esto lo tenemos en este versículo. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre que teme a Dios es un hombre que está escuchando a Dios, un hombre que está tratando de andar de la forma en que complace a Dios, andando en humildad ante el Señor, andando en tal manera que reconozca su debilidad y su completa dependencia de Dios. Eso es lo que quiere decir eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay algunos que opinan que en el día de hoy pueden andar con el corazón endurecido. En una de las cartas que recibimos en nuestro programa, leímos lo que una señora nos decía. «Estoy escribiendo esto en amor. Ustedes han señalado las faltas de la iglesia y de sus miembros y han criticado a los creyentes que se encuentran en las iglesias en el día de hoy. Pero, ¿no tienen ustedes una palabra de estímulo, de ánimo? Amigo oyente, nosotros estamos tratando de enseñar la palabra de Dios. Creemos que nos encontramos en días de apostasía y esto se puede comprobar hablando con los pastores y misioneros por todo el mundo. Existe una condición muy triste en la iglesia. Reconocemos que hace falta infundir ánimo, pero cuando damos ánimo a los creyentes, lo hacemos tomándolo de la palabra de Dios, y es para todos los santos, y no llamamos la atención necesariamente a la iglesia. Sin embargo, nos referimos a la iglesia local, cuando la palabra de Dios explica con claridad que Él está hablando acerca de estas cosas a quienes han hecho una profesión de ser creyentes en la actualidad. Opinamos que el prevenir o amonestar de antemano nos ayuda a estar preparados sobre lo que vendrá. Hay muchas personas en la iglesia y fuera de ella que sienten desánimo por lo que ven que sucede en las vidas de otros creyentes y como resultado de eso están apartándose de la religión. Sin embargo, podemos señalar que hay muchos creyentes, santos maravillosos que se encuentran en la iglesia en el presente y que por lo general no ocupan lugares destacados. Y con estos creyentes uno puede de veras tener una comunión hermosa y uno puede poner su confianza en ellos. Siguiendo ahora adelante, pasemos al versículo 17. Y dice, «El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá». Es decir que un hombre que está consciente de haber cometido un crimen
tiene que llevar en su conciencia una carga terrible y puede llevarlo a cometer suicidio. Hay muchos casos como estos en el día de hoy. Uno de los primeros que podemos destacar es el de Judas Iscariote. Él llegó a cometer suicidio debido al terrible crimen que cometió. Un oficial de la fuerza de la policía dijo en cierta ocasión: hay veces que un crimen queda sin resolver por muchos años, y la policía no tiene ninguna indicación de qué manera fue cometido ni quién lo cometió. De pronto, se aparece un hombre o una mujer y quiere confesar el crimen que ha cometido. A veces estas personas se encuentran en la prisión por otro crimen que han cometido y confiesan este otro que no estaba resuelto. ¿Por qué? Porque esto pesa en el corazón y en la mente de la persona, amigo oyente. Uno no puede escapar a eso. Dios lo hizo a usted de esa manera con la esperanza de que esto lo lleve a usted de regreso hacia Él. Ahora, el versículo 24 de este capítulo 28 de Proverbios dice: el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Un joven puede pensar: bueno, después de todo, yo voy a heredar lo que tiene mi papá, así que puedo tomar estas cosas ahora mismo. Bueno, amigo oyente, eso es un crimen ante los ojos de Dios. Y a propósito, fue por eso que el Señor Jesucristo reprendió a los líderes religiosos de su día, porque ellos habían creado una tradición. Allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 10 al 13, el Señor Jesús, hablando a los fariseos y los escribas, les dijo: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea que, si un hombre simplemente decía corbán a sus padres, no hacía ninguna diferencia si los ignoraba completamente y no los ayudaba. Es muy fácil, por la relación que existe, el negar apoyo o el tomar algo que no le corresponde a uno. Y eso es lo que nuestro Señor condenaba. This is your warning, before the day we begin morning. Open your eyes and open up your mind. Receive this one declaration to all of the nations. Sexual immorality, homosexuality, past imaginations becoming our reality. World leaders are losing their rationality, filling their bellies while destroying the economy. Enslaved to deception, leading straight to condemnation. Beware, I know you don't care. I'm in the open air saying turn from your ways. Prepare, there will be none of despair when it comes to the end. You refuse to obey Yahweh. Listen, you will burn in the lake of fire if you follow wickedness your heart desires. This whole empire will expire. Babylon the Great with no more suppliers. Idolatries of humanity will be destroyed so dramatically. Graphically, even Christianity and all her pagan ways will all be history. Every faker, every lawbreaker will die and wake up, bound to meet the maker. He's got fire in his eyes, no makeup. For everyone who fails a test, he can't make up. Straight up, eat the word and get your weight up. Surrender to Yahushua, he can clean your slate up. I'm just a peacemaker, point to the Savior. Sleep in the bed that you made up. Beware, I know you don't care. I'm in the open air saying turn from your ways. Prepare, there will be none of despair when it comes to the end. You refuse to obey Yahweh.
is paralyzed with fear. Every heart melts and people are terrified. Pangs of anguish grip them like those of a woman in labor. They look helplessly at one another, their faces aflame with fear. For see, the day of Yahweh is coming, the terrible day of his fury and fierce anger. The land will be made desolate, and he will exterminate its sinners from it. For the stars of heaven and their constellations will not flash forth their light. The sun will be dark when it rises, and the moon will not shed its light. Thus I will punish the world for its evil, and the wicked for their lawlessness. I will also put an end to the arrogance of the proud, and lay low the pride of the mighty. Beware, I know you don't care. I'm in the open air, saying turn from your ways. Prepare, there will be no despair when it comes to the end. You refuse to obey. Are you aware? You just bear despair. So this is my prayer, that you turn from your ways. Prepare, there will be much despair when it comes to the end. You refuse to obey. Yahushua, give him praise today. He is worthy of all the praise. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí, y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11, el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto.
Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números.
El libro de Números, capítulo 1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año le dijo: Registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón anoten a las tropas con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. Estas son las tribus y los nombres de los jefes que te ayudarán. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur. Tribu Simeón, jefe Selumiel, hijo de Surisadai. Tribu Judá, jefe Naasón, hijo de Aminadab. Tribu Isaacar, jefe Natanael, hijo de Suar. Tribu Zabulón, jefe Eliad, hijo de Elón. Tribu Efraín, hijo de José, jefe Elisama, hijo de Amiud. Tribu Manasés, hijo de José, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur. Tribu Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni. Tribu Dan, jefe Aieser, hijo de Amisadai. Tribu Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán. Tribu Gad, jefe Eliasaf, hijo de Deuel. Tribu Neftalí, jefe Ahira, hijo de Enán. Estos son los jefes escogidos de la comunidad, jefes de sus tribus patriarcales, cabezas de los clanes de Israel. Entonces Moisés y Aarón convocaron a los jefes elegidos y reunieron a toda la comunidad de Israel ese mismo día. Se anotó a toda la gente según su descendencia por sus clanes y sus familias. Los varones de Israel de 20 años o más fueron anotados uno por uno, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Así que Moisés registró sus nombres mientras estaban en el desierto de Sinaí. Este es el número de los hombres de 20 años o más que eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia. Tribu Rubén, el hijo mayor de Jacob, número 46.500. Tribu Simeón, número 59.300. Tribu Gad, número 45.650. Tribu Judá, número 74.600. Tribu Isaacar, número 54.400. Tribu Zabulón, número 57.400. Tribu Efraín, hijo de José, número 40.500. Tribu Manasés, hijo de José, número 32.200. Tribu Benjamín, número 35.400. Tribu Dan, número 62.700. Tribu Aser, número 41.500. Tribu Neftalí, número 53.400. Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Todos los hombres de Israel que tenían 20 años o más y que eran aptos para la guerra fueron registrados por familias. En total, sumaban 603.550. Pero este total no incluía a los levitas, porque el Señor le había dicho a Moisés: No incluyas a la tribu de Leví en la lista. No los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario, lo cuidarán,
y acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán, y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. Cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propio estandarte, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. Los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Y en esta oportunidad abrimos juntos la palabra del Señor en el capítulo número 1 del libro de Números. Un libro cuyo nombre original era En el desierto, porque fue precisamente allí, en el desierto, donde Dios instruyó y capacitó al pueblo de Israel para poseer la tierra de Canaán. Una tierra que fluía leche y miel, y donde Israel sería una bendición para todas las naciones de la tierra, mostrando un ejemplo de fidelidad y obediencia a la palabra del Señor, teniendo un estilo de vida que lo diferenciase de los demás y que todos fuesen testigos de que Dios estaba con su pueblo fiel y los prosperaba y los ayudaba, porque el deseo del Señor era que Israel fuese un pueblo victorioso y organizado. El libro de Números tiene grandes lecciones prácticas para nosotros que vivimos en el tiempo del fin. Israel pasó por el desierto y se preparó para entrar a la tierra de Canaán. Pero sus errores hicieron que vagaran 40 años por todo ese lugar desértico. Tú y yo estamos peregrinando en un desierto también, pero nos estamos preparando para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén, a la tierra renovada donde ya no habrá ni muerte, ni pecado, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas serán hechas nuevas. Pero el libro de Apocalipsis deja en claro que una mujer que está llena de luz y que tiene una corona de 2 estrellas fue perseguida por el dragón, y el Señor la llevó al desierto para sustentarla. En medio de los problemas de nuestra vida, el Señor nos sustenta, y el dragón se llena de ira contra la mujer que es el pueblo de Dios, y se va a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El libro de Números tiene grandes verdades que no pueden ignorarse y que nos permiten entender que en medio del desierto el Señor es nuestro sustentador, nuestro ayudador, y Él nos organiza porque quiere que seamos un pueblo victorioso. Así que bienvenidos a Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Te invito a suscribirte a este canal para que juntos continuemos este recorrido explicativo por la Biblia todos los días. Y antes de abrir el capítulo que vamos a analizar en este día, vamos a acercarnos a Dios
a través de la oración. Querido y amante Padre, hoy comenzamos una nueva etapa. Hoy hacemos la lectura del capítulo 1 del libro de Números. Permite, Señor, que cada lección aprendida pueda ser una realidad, una bendición y una oportunidad, Señor, para demostrar que vale la pena serte fiel aún en medio de cualquier adversidad. Gracias porque tú nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Números capítulo 1 inicia con un tiempo determinado. El primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto. Era el primer día del segundo mes. Estaba corriendo el segundo año después de haber sido liberados de la esclavitud. Y el Señor dijo a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión: toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por sus casas paternas, y anota el nombre de todos los varones de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los que estarán con vosotros. Entonces Dios dio la orden de hacer un censo y especificó hombres, varones que estén listos, capacitados y aptos para entrar en batalla. El pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida, pero ellos tenían que estar conscientes de que humanamente no era fácil poseer una tierra que a la vista no les pertenecía. Estaba viviendo el cananeo en Canaán. El cananeo era perverso y bélico, era agresivo y ofensor. Por lo tanto, ellos iban a entrar en guerra contra el pueblo de Israel apenas viesen una amenaza. Israel tenía que poner su confianza en el Señor. Dios no solamente los estaba preparando para una guerra, sino que les estaba demostrando que Él guiaría sus pasos y que Él lograría las victorias que Israel como pueblo no podría lograr solos. Esto nos indica que Dios está organizando un pueblo para que por medio de la organización se pudiese establecer la diferencia entre los que realmente confiaban en el Señor y los que no confiaban. La organización del pueblo de Israel era un modelo para las demás naciones. Ellos debían ser una ilustración viviente de lo que realmente Dios quería para todo el mundo. Lo interesante es que Dios manda tomar el censo de personas jóvenes, personas de 20 años para arriba, que tengan capacidades y actitudes para dar lo mejor de sí aún en momentos de lucha. Se hace el censo y se colocan a personas específicas. De hecho, se mencionan a los representantes de cada tribu. Se menciona de la tribu de Rubén a Elisur, de la tribu de Simeón a Selumiel, de la tribu de Judá a Naasón, de la tribu de Isaacar a Natanael, de la tribu de Zabulón a Eliab, de la tribu de Efraín, hijo de José, a Elisama, y Manasés, hijo de José, a Gamaliel. De la tribu de Benjamín se menciona a Abizán, de la tribu de Dan a Iezer, de la tribu de Aser, Pagiel, de la tribu de Gad, Elisaf, y de la tribu de Neftalí, a Gira. Estos fueron los designados de la congregación, príncipes de las tribus paternas, capitanes de los millares de Israel. Allí están tus representantes por familia. Así les tuvo que haber dicho Moisés a todo el pueblo de Israel. Dios estaba preparando no solamente un pueblo organizado, sino un liderazgo organizado.
que el mismo pueblo eligiese a sus príncipes, que el Señor aprobara y utilizara a estos hombres como modelos de fidelidad. Y esto no es nada único en el texto bíblico. En el Nuevo Testamento veremos cómo el Señor selecciona a 12 apóstoles, y en el libro Hechos de los Apóstoles se menciona a los diáconos que fueron seleccionados por su nombre. La Biblia no da mucho detalle con respecto a estos hombres príncipes, pero fueron mencionados y permanecen en el texto bíblico. Dios tiene un registro detallado de cada uno de nosotros y nos conoce por nuestro nombre y sabe cuáles son nuestras características. De hecho, el libro de Apocalipsis dice que el Señor nos dará una piedrecita blanca a todos los redimidos, y en esa piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Dios sabe cómo me llamo, Dios sabe qué es lo que me gusta y sabe también cómo es mi carácter. Los nombres en el antiguo Israel eran determinados por la conducta de la persona. De hecho, los nombres podían cambiarse. Y estos príncipes debían ser un ejemplo de fidelidad a Dios, que pudiera el pueblo de Israel verlos y sentirse agradecidos porque Dios tenía dignos representantes en la tierra. El versículo número 17 expresa que Moisés y Aarón tomaron a esos varones designados por nombre y reunieron a toda la congregación en el primer día del segundo mes. Entonces los agruparon por familia, según sus casas paternas, según la cuenta de sus nombres, de 20 años para arriba, como el Señor había mandado. Así los contó Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Cuál era el propósito de Dios al organizar a estos jóvenes que estuviesen preparados para la batalla? No era solamente tener el número de ellos, sino también hacerles entender que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier etapa de nuestra vida, el Señor tiene que ser lo primero en todas las cosas. Dios quiere la fuerza y el talento y la capacidad de los jóvenes. Esos jóvenes que hoy en día empiezan a desperdiciar su vida en cosas vanas, necesitan entender que estamos en un conflicto cuyo capitán es Cristo Jesús, y nos exhorta, en palabras del apóstol Pablo, a hacernos de toda la armadura de Dios, que incluye el escudo de la fe, que incluye la espada del Espíritu, el yelmo de la verdad y el calzado del Evangelio, para presentarlo a todo el mundo. No era simplemente entrar en batalla, era demostrar dependencia divina, organización en todas las cosas. A partir del versículo 20 se menciona la cantidad de las personas que fueron censadas. Y voy a ir mencionando la cantidad y el total de ellos, y nos daremos cuenta que algunas tribus eran mucho más numerosas que otras. De Rubén eran 46.500, de Simeón 59.300, de Gad fueron 45.650, de Judá 74.600, de Isaacar fue un total de 54.400, de Zabulón se contaron 57.400, de Efraín fueron 40.500, de la tribu de Manasés 32.200 y de la tribu de Benjamín 35.400, de Dan fueron 62.700 y los contados de Aser fueron 41.500, de Neftalí 53.400 para hacer un total de 603.500 hombres jóvenes dispuestos para la batalla. Ustedes se darán cuenta que en cada mención de la tribu y de la cantidad se recordaba o se repetía la expresión todos contados de 20 años para arriba que podían salir a la guerra en Israel. Para poder determinar quién podía y quién no podía salir a la guerra, había que hacer una evaluación, un filtraje
para saber exactamente si la persona estaba capacitado o no, o sea, una evaluación detallada. Hoy, nosotros que nos estamos preparando para entrar a la tierra prometida, la Canaán celestial, también estamos siendo evaluados y Dios evalúa toda nuestra vida. La Biblia hace mención a que Dios está en una obra de juicio. Se puede entender que hay un juicio investigador para determinar quién está capacitado y quién no está capacitado para poder salir victorioso. Nuestra victoria es por la dependencia del Señor. El Señor es el que logra nuestras victorias y nuestra salvación no depende de nuestros méritos. La salvación es gratuita, pero la idoneidad es importante porque existe la justicia imputada, que es que el Señor nos arropa con su manto de justicia, somos cubiertos con la justicia divina, con la justicia de Cristo, y está la justicia impartida, que es el proceso continuo de la santificación, como una obra del Espíritu Santo en nosotros que transforma nuestra mente. Entonces, cuando la Biblia dice que eran hombres que estaban aptos para la guerra, es porque ellos habían pasado por un proceso de selección. Todos nosotros tenemos oportunidad para salvarnos. La salvación está garantizada para toda la humanidad, pero no todos aprovechan las capacidades que tienen para desarrollarse dentro de la obra del Señor. Dios quiere que tú y yo nos preparemos, que nos capacitemos, que nos ejercitemos espiritualmente porque estamos en batalla. Y el que no esté preparado puede ser derrotado. Ahora, en medio de nuestra debilidad, el Señor es nuestra ayuda. Por eso el apóstol Pablo dice con claridad, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Después de mencionar la totalidad de estos jóvenes hombres, que fue de 603.550, el versículo 47 hace la salvedad que los levitas no fueron contados entre ellos por sus tribus paternas, porque el Señor dijo a Moisés, no contaréis la tribu de Leví, ni toméis la cuenta de ellos entre los israelitas, sino que pondrás a los levitas al servicio de la tienda de reunión, sobre todos sus utensilios y pertenencias. Ellos llevarán el santuario y todos sus utensilios, servirán en él y asentarán sus tiendas alrededor del santuario. Cuando tengan que trasladarlo, los levitas lo desarmarán, y cuando tengan que detenerse, los levitas lo armarán. El extranjero, es decir, el que no era levita, que no se acerque para que no muera. Los israelitas acampaban cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera con sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor de la tienda de reunión y la cuidarán para que no haya ira sobre la congregación de los israelitas. Y los israelitas hicieron conforme a todo lo que el Señor mandó a Moisés, así lo hicieron. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué los levitas no se contabilizó como hombres que tenían que salir a la guerra? Porque todos tenemos diferentes funciones dentro del plan de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos y en la carta de Primera de Corintios, dice que todos nosotros hemos recibido dones según la voluntad del Señor. Todos nosotros hemos recibido ministerios y podemos operar de manera diferente según la disponibilidad que el Señor ponga en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, no todos tenemos las mismas funciones dentro de esta obra en pro de la salvación de otras personas, porque hemos sido rescatados con precio, pero también somos instrumentos de salvación para que otros puedan entregar su vida a Cristo. Los levitas tenían una función y era cargar, portar, llevar y ministrar en el santuario. El pueblo de Israel, el resto, también tenía diferentes funciones. De hecho, todo el libro de Números va a mostrar que si tú y yo cumplimos nuestra función, el éxito está garantizado.
si descuidamos nuestras funciones, pretendiendo hacer algo por el cual no fuimos llamados, el fracaso está a las puertas. Por eso, el pueblo de Israel, según lo que dice el último versículo del capítulo 1, entendió lo que Dios quería decirle, entendió el porqué del censo, entendió el porqué de escoger a los jóvenes para que fueran los primeros en salir en batalla, entendieron por qué los levitas tenían que estar a la orden en el servicio del santuario. Y al entender lo que el Señor quería decirles, entonces ellos respondieron con obediencia. Por eso el último versículo, el versículo 54, termina diciendo: los israelitas hicieron conforme a lo que Dios mandó, así lo hicieron. Y la pregunta es para ti en este día: ¿estás tú dispuesto a cumplir la misión que Dios te ha encomendado? ¿Estás tú dispuesto a aceptar con gozo la parte de la obra que Dios ha puesto para que la cumplas con su ayuda? ¿Cuáles son tus talentos, tus capacidades? ¿Cuál es el ministerio que el Señor te ha dado? Todos tenemos un ministerio que cumplir. Hay que hacer todo conforme a lo que el Señor ha estipulado. Y Él nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La declaración de Números capítulo 1, versículo 54 nos demuestra que había fieles en el pueblo de Israel. Así como hay fieles en la actualidad, en este mundo que se está desmoronando por culpa del pecado. Porque así como había, dice Apocalipsis 12, una mujer en el desierto que fue sustentada, también en el tiempo del fin habrá un pueblo remanente, descrito como los 144,000, que caminan con el Cordero de día y de noche, que no hay engaño en su boca, y que pasaron por grandes tribulaciones, pero mantuvieron su fidelidad al Señor porque sabían a dónde querían ir. Los 144,000 son la demostración de que en todo tiempo ha habido fieles en el pueblo de Dios. Y tú puedes ser parte de esos fieles. Y bien, con estas palabras hemos llegado al final de nuestro primer capítulo del libro de Números. Durante el análisis de este libro estaremos utilizando libros referenciales, Patriarcas y Profetas, y tengo por aquí un libro titulado Bajo la sombra de la Shequina. La Shequina era la manifestación de Dios en el lugar santísimo del santuario. Para culminar este estudio el día de hoy, vamos a acercarnos a Dios a través de la oración y entender de que todos formamos parte de este pueblo y somos importantes, somos los instrumentos del Señor. Dios iba a utilizar a estos 603,550 hombres para demostrar que con pocas personas podían lograr grandes victorias. Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por las lecciones aprendidas en el día de hoy. Hoy estamos caminando por un desierto, pero tú nos sustentas cada día y nos ayudas a salir victoriosos. Permite, Señor, que podamos entender la parte que nos corresponde en este ministerio en favor de otras personas. Israel iba a entrar a la Canaán terrenal y nosotros nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos, a la Canaán celestial, a la nueva Jerusalén. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad y permítenos entender cada día que solo en ti podemos obtener victoria sobre el mal. Gracias porque nos amas y nos escuchas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la invitación es para mañana, cuando continuaremos con nuestro recorrido explicativo por la Biblia con el capítulo número 2 del libro de Números. Si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Y también comparte este video con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si aún estás interesado en los libros digitales del Santuario, del Mensaje de los Tres Ángeles y del libro del Poder Medicinal de los Alimentos, te voy a dar una nueva opción. Escríbeme al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Algunos han tenido dificultades con el número de WhatsApp,
pero escríbeme al correo electrónico y automáticamente te enviaré el libro a tu correo para que de esa manera puedas seguir enriqueciéndote con todos los materiales, con todos esos materiales que se han dispuesto para nuestra ayuda con respecto a diferentes temas que el Señor quiere que nosotros estemos manejando adecuadamente. Así que nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Números, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Zuar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayeser, hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Hallelujah.
Yes, glory, glory to the Lord of Lords. I will give you all the praise, 'cause you deserve the fame and the glory. I will praise your name, oh God. Early in the morning I will praise you. Lying on my bed I'll sing your name. 'Cause you alone are good, you alone are worthy of all the honor, all of the blessing. That is why I lift my voice to you as I sing, yes, glory, glory to the King of Kings. Yes, glory, glory to the Lord of Lords. I will give you all the praise, 'cause you deserve the fame and the glory. I will praise your name, oh God. Yeah! The King of Kings. Glory, glory to the Lord of Lords. I will give you all the praise, 'cause you deserve the fame and the glory. I will